Oportunamente analizamos el concepto de variación patrimonial. Nos referimos a los cambios que se producen en la composición del patrimonio. Es tan importante poder reconocer el efecto que produce este tipo de hechos como poder identificar en qué momento se los debe reconocer. En algunos casos es bastante sencillo y evidente, en otros casos no tanto. Normalmente ese reconocimiento lo relacionamos con el concepto de hecho generador. Vamos a hablar de hecho generador de distintos tipos de variaciones patrimoniales. Podemos definir como hecho generador a todo suceso o acontecimiento, algo que ocurre, algo que pasa, que permite reconocer que se ha producido una determinada variación patrimonial. Esto significa que para cada tipo de hecho económico, para cada tipo de variación patrimonial, vamos a tener que poder reconocer cuál sería el hecho generador. Vamos a ir viendo algunos casos particulares. En el caso de la operación de compra de bienes, teniendo presente que en una operación de compra consiste en la adquisición de la propiedad de un bien a cambio de un precio. Eh, en términos generales, la legislación se refiere a que la adquisición, la propiedad de un bien se adquiere a partir de la transferencia. Cuando en el momento que se produce la recepción de los bienes, se considera que está perfeccionada la compra. Como regla general, la excepción en este caso estaría dada por los denominados bienes registrables, aquellos de los cuales existe un registro público donde se establece quién tiene el dominio de dichos bienes, como es el caso de los inmuebles, los automotores, determinado tipo de embarcaciones o aeronaves. En ese caso, la operación de compra se perfecciona a partir de la inscripción de la transferencia de dominio en el registro de la propiedad que corresponda. La otra parte de este tipo de operaciones es el caso de la venta. Obviamente que quien tenga que registrar una operación de venta como regla general va a reconocer que la operación se perfecciona en el momento que se produce la recepción de los bienes adquiridos. Obviamente que cabe la misma aclaración con respecto a los bienes registrables, que en este caso para considerar que la operación se ha perfeccionado, se tuvo que haber inscrito la transferencia de dominio en el registro de la propiedad que corresponda. En el caso de los alquileres, normalmente se establece a través de un contrato donde se determina cuál es el bien que está afectado por esta operación y normalmente el precio por la posibilidad de usar ese bien se establece en función de intervalos de tiempo. Esto significa que como el precio está dado en determinados intervalos de tiempo, el resultado negativo que vamos a reconocer con respecto a este concepto va a tener que ver con el transcurso del tiempo. Voy a considerar como resultado negativo aquella proporción de alquileres que correspondan a un periodo de tiempo ya transcurrido. Aquí podemos establecer como excepciones algunos casos donde el precio del alquiler no está establecido en intervalos de tiempo, sino en unidades de uso. Por ejemplo, sería el caso de determinado tipo de vehículos. Supongamos que se adquiere o se alquila un vehículo y se establece el precio en función de la cantidad de kilómetros recorridos por el usuario, por el inquilino, en un determinado periodo. Entonces, en ese caso, el hecho generador estaría dado por los kilómetros recorridos. Otro caso es el de los servicios. Cuando hablamos de servicios, en general nos referimos a los servicios denominados servicios públicos. Consumo de luz, gas, teléfono. Y en ese caso, lo que permite reconocer que hubo un resultado negativo es el efectivo consumo. Vamos a determinar que lo que consideramos como resultado negativo es aquello que corresponde a lo efectivamente consumido. Por ejemplo, en el caso de el consumo de energía eléctrica, eso se determina en función de los kilovatios consumidos que se pueden establecer
a partir de la lectura del medidor correspondiente. En el caso de los intereses, normalmente que surgen por financiamiento, tanto ya sean de resultado negativo, cuando sean intereses que se pagan para la financiación de deudas, o al resultado positivo, cuando nos referimos a derechos a cobrar, que van devengando intereses, en ambos casos ese interés está directamente relacionado con el tiempo. Por lo tanto, el hecho que permite reconocer que hubo intereses y va a reconocer resultado en concepto de intereses es en función al intervalo de tiempo transcurrido. En el caso de los seguros, en este caso, normalmente el contrato de seguros también se establece en función de un intervalo de tiempo. El contrato establece que hay un riesgo que sobre el cual la compañía de alguna manera eh, se compromete a realizar algún tipo de contraprestación en el caso de que se produzca ese hecho o esa contingencia que está prevista en el contrato. Supongamos que sea un seguro contra robo, bueno, en el caso que se produzca esa contingencia, la compañía lo que va a hacer es o va a hacer el pago de un determinado valor pactado o la reposición de los bienes. ¿Sí? En general se establecerá en cada caso cuáles son las condiciones. Pero siempre el resultado se va a reconocer en función del tiempo corrido. Vamos a analizar un caso particular, como es el caso del pago anticipado de un seguro. En este caso, tenemos que decir, el hecho generador que permite reconocer resultado negativo en concepto de seguro sería el transcurso del tiempo. Cuando establecemos un pago anticipado, eso significa que el pago se hace al comenzar un intervalo de tiempo que es al que corresponde el seguro. Entonces, en ese momento vamos a considerar un incremento de activo que va a estar dado por el derecho a poder a exigir una determinada prestación en el caso que se dé o se verifique la contingencia prevista, y una disminución de activo que corresponde a el elemento utilizado para realizar el pago, efectivo o equivalente. Vamos a analizar el concepto de devengado. En principio, podemos decir que devengado se relaciona con, decimos que una variación patrimonial debe reconocerse en los registros contables cuando se verifica que se produjo el hecho generador. Entonces vamos a decir que un concepto está devengado en la medida que se haya producido su hecho generador. En principio vamos a decir que es una norma contable, no es algo que se pueda tomar o no, se debe aplicar obligatoriamente. Se contrapone con el concepto de lo percibido. Muchas veces en el lenguaje común o corriente decimos gasté tanto como un reconocimiento de resultado negativo en la medida que se haya dispuesto dinero. ¿Sí? Y aquí lo que decimos es eh, puede ser que se haya pagado algo, pero que no corresponda considerarlo como un resultado negativo, como es el caso de los alquileres. En este caso, decimos, si el resultado negativo lo tuviera que reconocer en función de lo pagado, estoy aplicando percibido. Pero las normas contables dicen que se tiene que aplicar lo devengado. O sea, no vamos a considerar qué es lo que se pagó, sino si se ha producido el hecho generador o no. En este caso, si ha transcurrido el periodo de tiempo que corresponde o no. Decimos, un gasto debe reconocerse cuando se produce el hecho generador, sin considerar si se ha pagado o no. Por ejemplo, el sueldo del personal al finalizar el mes que corresponde. Vamos a decir que el sueldo del personal, que para la empresa es un resultado negativo, a finalizar el periodo que corresponde, está devengado. Eso significa que quien, en este caso el trabajador, por haber cumplido con su parte del contrato, adquirió el derecho de cobrar el importe del sueldo que corresponde a ese periodo. Entonces, la empresa tiene que reconocer que se ha producido un resultado negativo que a su vez va a tener como contrapartida un aumento de pasivo.
Con respecto al uso de la palabra devengado, sí, puede tener una serie de acepciones, tiene una familia de palabras. Solemos usarlo como adjetivo. Decimos, el sueldo está devengado. Esto significa decir que este hecho económico, este resultado, debe reconocerse como tal porque se produjo el hecho generador. Se registró el devengamiento de los intereses. Aquí estamos usando como sustantivo para referirnos a la acción por la cual se está reconociendo ese resultado. Podemos decir, parte de los alquileres están a devengar. Acá lo estamos usando como un verbo. También está refiriéndose a esa acción. Aquí lo que vamos a establecer, si digo que los alquileres están a devengar, quiere decir que todavía no se produjo el hecho generador que lo permite reconocer como resultado. Hay determinados conceptos que en ocasiones se suelen confundir y hasta se suelen utilizar como sinónimos. Vamos a ir aclarando justamente para evitar confusiones. En general, partimos del concepto de el denominado sacrificio económico. Decimos que es sacrificio económico toda vez que se produzca una disminución de activo o un aumento de pasivo. La contrapartida de ese sacrificio económico puede tener que ver con, en un caso decimos, son hechos que no se realizan con la intención de generar ingresos. Normalmente se trata de hechos atípicos o extraordinarios, no previstos. No están normalmente, si bien es algo factible, no es algo esperado, no es algo que en condiciones normales se deben dar. En este caso, esos hechos atípicos, como puede ser, supongamos, eh, eh, se está trasladando una máquina de un sector a otro y en el traslado se rompe la máquina, se produce un deterioro, ¿sí? Que afecta a lo que va a ser su uso y digamos que ha hecho que pierda su valor. En ese caso, vamos a decir que este hecho económico se considera como una pérdida, como un resultado negativo, por un hecho extraordinario. Otra variante podría estar dado por aquellos hechos que sí se realizan con la intención de generar futuras entradas de dinero. O sea, es un sacrificio que se hace como una parte de la actividad normal y que justamente tiene ese fin. Digamos, tener la posibilidad de generar futuras entradas de dinero. Es una variante que podemos encontrar aquí, podría estar dado por lo que denominamos costo. Normalmente cuando el sacrificio económico que hacemos conserva la posibilidad de generar entrada de dinero en el futuro, ese sacrificio económico lo consideramos como parte del activo, lo tomamos como un incremento de activo. Tal es el caso, supongamos, de la adquisición de un bien que luego va a ser destinado a la venta. Entonces, en ese caso, el sacrificio económico lo vamos a denominar costo de adquisición. La otra alternativa sería que este sacrificio económico haya perdido la posibilidad de generar futuras entradas de dinero. Se hace con la intención de generar entradas de dinero, pero ya perdió esa posibilidad. En ese caso vamos a hablar de gasto. Por ejemplo, un sacrificio económico podría estar dado en las comisiones que se pagan a los vendedores, que se determinan a partir como un porcentaje de las operaciones de venta. Entonces, el hecho generador es justamente cuando se concreta una operación de venta, que ahí nace el derecho del vendedor a cobrar una suma de dinero. Entonces, en ese caso, como se dieron las condiciones, se dio el hecho generador, la empresa va a poder reconocer el gasto que corresponde justamente a este hecho. Bien, cuando nos referimos al término egresos, los egresos como tal pueden tener dos acepciones. Por un lado vamos a hablar de egresos financieros.
entendiendo como tal la disminución de la cantidad de dinero disponible. Esto se puede asociar al concepto de pago o simplemente el hecho de disminuir la cantidad de dinero, como puede ser a través de una transferencia bancaria. Para hacer el pago de un proveedor se hace a través de una transferencia por home banking, supongamos, ¿sí? A la cuenta del proveedor, con lo cual en ese caso está disminuyendo la cantidad de dinero disponible, aunque no hay un movimiento efectivo de dinero. Y vamos a hablar de egresos económicos cuando reconocemos resultados negativos. Esto es decir, cuando se verifica el hecho generador, como puede ser el caso del consumo de gas. Cuando hablamos de lo económico y lo financiero, vamos a poder establecer que en general, en términos generales, aunque no es una condición, no necesariamente tiene que ser así, los egresos económicos se relacionan con egresos financieros. Normalmente esos resultados negativos, los gastos que genera la actividad, van a generar salida de dinero, va a haber que pagarlos. Entonces, cuando se verifican ambos, cuando hay egreso económico y financiero, podemos plantear variantes. Podemos establecer que se produzcan simultáneamente lo económico y lo financiero, o que se verifican en distintos momentos, en un momento lo económico, en otro lo financiero. La primera variante, decimos, en un primer momento se produce un egreso financiero, como es el pago anticipado de alquileres. Entonces, aquí el egreso económico en concepto de alquileres se va a dar una vez que el periodo de tiempo que corresponda haya transcurrido. Entonces, en este momento 1, decimos, se produce un aumento de activo, porque ese pago anticipado lo que permite es la adquisición de un derecho, una disminución de activo que corresponde al medio utilizado para realizar el pago, y en este caso decimos que la variación patrimonial es permutativa, dado que se está cambiando un activo por otro. En un momento posterior se va a producir el egreso económico. El egreso económico se va a producir cuando se verifica el hecho generador. En este caso, el hecho generador sería que ha transcurrido el periodo de tiempo que corresponde. En ese caso habrá que reconocer un aumento en los egresos, resultado negativo, y una disminución de activo. En este caso, el derecho, ¿sí?, que se adquirió al momento de realizar la operación de compra. La variación patrimonial en este caso es la variación modificativa, dado que estamos reconociendo un resultado. La segunda variante estaría dada por un primer momento se verifica el egreso económico, pues como es el caso del consumo de luz. En ese caso voy a reconocer un resultado negativo, se produjo el hecho generador que es el efectivo consumo, y un aumento de pasivo. La compañía envía la factura, ¿sí? En esa factura comunica cuánto es lo que dio como servicio y cuál es el valor. Obviamente que esto lo vamos a reconocer con una variación patrimonial modificativa, dado que estamos reconociendo resultados generados por la actividad. En un momento posterior se va a producir el egreso financiero, se va a hacer el pago de la factura del servicio. En ese caso se va a dar una disminución del pasivo, porque estamos cancelando la deuda que reconocimos en el momento de recibir la factura, y una disminución de activo dado por el medio que se haya sido utilizado para realizar el pago. La variación patrimonial en este caso es permutativa. Y una tercera variante estaría dada por aquella en donde ambos se producen simultáneamente, en el mismo momento, lo económico y lo financiero, como podría ser el caso de la compra al contado de artículos de librería. En ese caso, tenemos que considerar lo siguiente. Los artículos de librería, como ocurre también con los artículos de limpieza, son elementos que tienen la característica de que al ser utilizados en la actividad, al ser consumidos, pierden
valor económico con el primer uso. Entonces, normalmente, cuando ya en el momento que se los adquiere, se los considera como un gasto, como un resultado negativo. Entonces, la variación patrimonial sería, que habría que reconocer, sería aumento de egresos con disminución de activos teniendo en cuenta el elemento que se ha utilizado para realizar el pago. La variación patrimonial es modificativa. Estamos reconociendo resultados. Bueno, con respecto a los ingresos, también vamos a reconocer ingresos, por un lado, financieros, cuando reconocemos aumento de la cantidad de dinero disponible, como puede ser la cobranza de un préstamo, eh, e ingresos económicos. ¿Sí? En este caso serían resultados positivos que vamos a reconocer a partir de que verifiquemos que se haya producido el generador. La primera variante que vamos a considerar sería aquella que corresponda a la generación de un ingreso financiero que con posterioridad va a generar un ingreso económico. El ingreso financiero podría estar dado por la cobranza anticipada de alquileres. Aumenta la cantidad de dinero disponible, se produce un aumento de activo. Y un aumento equivalente del pasivo. La cobranza anticipada genera por quien lo recibe la obligación de garantizar el uso del bien por el cual se está recibiendo esa cobranza anticipada. La variación patrimonial en este caso es permutativa. En un momento posterior se produce el ingreso económico, cuando se produce el hecho generador. Entonces, vamos a reconocer un aumento de ingresos cuando el periodo de tiempo que corresponda, esos alquileres, haya transcurrido. Y la contrapartida sería una disminución de pasivo. Eso significa que en la medida que haya transcurrido el tiempo, finaliza la obligación de ceder en uso, eh, a garantizar el uso del bien por el cual se pagó el alquiler. La variación patrimonial en este caso es modificativa. Estamos reconociendo un resultado. La segunda variante estaría dado por aquella donde primero se produce el ingreso económico. Por ejemplo, que se trate de una operación de venta, una venta a crédito. En el momento que se produce la entrega de los bienes, ahí decimos se perfecciona la venta, tengo que reconocer un ingreso económico. Entonces, por un lado tengo un aumento de ingresos y un aumento equivalente de activo. En este caso, se vende a crédito, lo que incrementa es el derecho a cobrar el importe que corresponde a dicha operación. Esta variación patrimonial es modificativa, estamos reconociendo un resultado. Y en un momento posterior se va a producir el ingreso financiero, la cobranza. Entonces, vamos a decir que vamos a tomar como caso la cobranza de la factura que correspondía a esos bienes que fueron vendidos con anterioridad. Por un lado tenemos aumento de activo, el dinero equivalente que se reciba como medio de pago, y una disminución de activo. ¿Por qué? Porque aquí deja de tener sentido el derecho que reconocimos en el momento de entregar los bienes vendidos. En este caso la variación patrimonial es putativa. Y una tercera variante donde establecemos que ambos ingresos se producen en el mismo momento, lo económico y lo financiero, como puede ser el caso de una venta al contado de bienes. Aumento de ingresos, la operación se perfecciona en el momento que se entregan los bienes, y un aumento de activo que está dado por la entrada del dinero en efectivo o el equivalente que se haya utilizado para realizar la cobranza correspondiente. En este caso, la versión patrimonial también es modificativa. Se está perfeccionando esa operación.